Shalom, bienvenidos de nuevo a Israel con Aline. Les hablo en vivo desde Jerusalén. Y muchas cosas han pasado aquí en Jerusalén en las últimas 48 horas. Cosas realmente increíbles. Así que pueden cambiar la historia mundial. Entonces, realmente necesito compartir con ustedes lo que está pasando. Les prometo que si todo sale bien, la próxima semana volveremos al contenido del canal, la Pascua, todo lo que normalmente tenemos para hablar aquí. Pero ahora necesito hablar con ustedes sobre lo que pasó. Y en realidad no solo quiero contarles, también quiero mostrarles mis problemas técnicos del día de hoy. Esta es la ciudad vieja de Jerusalén. Miren bien este video, son solo unos segundos, quiero ponerlo de nuevo para ustedes. Miren esto, estas son las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Y estamos viendo un misil entrando en la ciudad vieja de Jerusalén. Es algo que no había pasado antes en la historia. Lo pongo una vez más, la tercera y última, para que lo vean. Un misil cayó en la ciudad vieja de Jerusalén, dejémoslo claro. Vine aquí, chicos. Vine aquí. Vine el lunes. Estuve aquí el martes para contarles, chicos, que fragmentos de un misil iraní cayeron en Jerusalén, más específicamente dentro de la ciudad vieja de Jerusalén. Fragmentos del misil iraní cayeron en el monte del templo, cayeron en el complejo de la iglesia del Santo Sepulcro y parte del barrio judío. Vimos varios fragmentos de un misil iraní cayendo en la ciudad vieja de Jerusalén. Cayeron fragmentos, no un misil, porque Israel lo interceptó con la cúpula de hierro. Y cuando venimos aquí, gritamos a los cuatro vientos que Irán está atacando indiscriminadamente lugares sagrados. No es simplemente para decir, miren lo que pasó. Cuando hacemos eso, estamos diciendo, miren lo que está pasando, necesitamos hacer algo. Y simplemente lo que sigue pasando es que Irán sigue lanzando misiles hacia la ciudad vieja de Jerusalén. Y este viernes una ojiva de un misil iraní cayó en la ciudad vieja. Lo que vieron en el video no es una esquirla, sino la cabeza de una ojiva. Aún se debate aquí si el ejército interceptó parte del misil o no, porque lo que Irán ha estado haciendo es lanzar misiles de fragmentación, es decir, disparan un misil que se divide en varias ojivas y provoca múltiples explosiones. Hay debate sobre otras ojivas o si parte del misil fue interceptado, pero una ojiva entera cayó en la ciudad vieja de Jerusalén. Quiero mostrarles exactamente dónde, chicos. Déjenme abrir aquí. Bueno, ustedes están viendo este de aquí. Quiero mostrarles otro video. Miren aquí. Chicos, vean este video. Perdón, no soy experta en tecnología, pero debo compartirlos con ustedes. Todo lo que les estoy mostrando se los voy a mandar después en el grupo de Telegram también. Pero miren este video. Estamos viendo desde otro ángulo, pero también la caída del misil y a pocos metros al lado la cúpula de la roca, chicos. Miren esto aquí. Aquí es el lugar donde cayó el misil. Y aquí a la derecha estamos viendo la cúpula de la roca. Quiero decir, estamos hablando de una pequeña distancia. Es impresionante. Estamos viendo si ya cayeron esquirlas en el monte del templo, estamos presenciando algo mayor. Vimos una ojiva de misil iraní caer en la ciudad vieja. Y si alguien, chicos, si viene aquí en los comentarios y dice que es la propia Israel la que está lanzando esto como excusa para esto y aquello, les pido, esta es la transmisión equivocada. No es la transmisión para difundir noticias falsas. Están invitados a ir a compartir sus ideas erróneas con quienes quieran creerlo,
pero la verdad es que Irán está lanzando misil tras misil hacia Jerusalén. Decenas de sirenas ya han sonado en estas últimas 2 semanas y media, 3 semanas que llevamos en conflicto directo con Irán, y cientos de misiles ya han sido lanzados contra Jerusalén por Irán y por aliados de Irán en los últimos 3 años. Chicos, solo es cuestión de tiempo para que pase algo así. Y cuando hablamos de eso y decimos que es inaceptable lo que Irán está haciendo, es inaceptable lanzar misiles a zonas civiles o atacar lugares sagrados. Atacan sitios sagrados judíos, cristianos y musulmanes. Fragmentos cayeron en el muro de los lamentos y el monte del templo, junto a la cúpula de la roca, sagrada para musulmanes. Cayeron sobre el complejo del Santo Sepulcro, una de las iglesias más importantes del cristianismo. O sea, estamos viendo esto sucediendo y el mundo necesita manifestarse, ponerle un límite a Irán, decir hasta aquí. Y no fue un caso aislado, otro caso aislado, no fue algo sin querer, chicas. Esto es algo intencional. Y por eso les traje un montón de videos hoy, chicas, porque yo quiero mostrarles esto. Veremos un video que no es reciente, hace algunas semanas, pero miren aquí, estamos viendo el domo de la roca y los misiles dirigiéndose hacia el domo de la roca. No es solo uno o dos, chicos, vean cuántos misiles hay aquí. Todos esos puntos son interceptaciones del domo de hierro, del sistema antimisiles de Israel. Y justamente por esas interceptaciones no ocurre una tragedia religiosa, histórica y también humana. Creo que ahora con estas imágenes, chicos, estamos entendiendo un poco mejor lo que está pasando. Estamos viendo un ataque claro a la fe, a Jerusalén, a todo que Irán odia. Ni siquiera están dejando a salvo lugares musulmanes. No respetan la cúpula de la roca, aunque hablan mucho de ella. La mezquita de Al-Aqsa y la cúpula son importantes para nosotros. Dicen eso, pero no lo demuestran, ya que atacan directamente. Déjame cambiar un poco aquí. Altura de la cámara, a ver si mejora. Estoy realmente conmocionada. Por un lado, estamos en shock. Por otro, llevamos tiempo hablando de esto. No es de hoy, ni de hace una semana, ni de hace 2 semanas. Estamos viendo que esto sucede incesantemente. Y aquí, chicos, voy a subir todo a Telegram Israel con Aline. Dejo el enlace abajo en la descripción. Igual que en el primer comentario, quien quiera ver los daños después de este misil puede verlo en Telegram. ¿Qué pasó? Una ojiva de misil cayó en la ciudad vieja. Lo dejé muy claro. Vimos las imágenes. Ese misil no cayó sobre el domo de la roca por solo 100 o 200 metros, una distancia muy pequeña. No causó un daño grave al edificio. Al complejo del monte del templo fue realmente un milagro. Aunque parte del misil fue interceptada, no toda. No fue como antes, que solo eran fragmentos. Esta vez cayó una ojiva. Ahora la pregunta es, vimos este video con ese humo subiendo. Y la pregunta es, ¿cuánto daño causó? Chicas, ¿se hizo un cráter? Después voy a subir las fotos en Telegram. Hay personas dentro del cráter, o sea, un cráter de varios metros donde la gente puede entrar. Pero realmente solo por un milagro puedo decir, chicos, que cayó en una zona donde no había nadie, ni nada. Era exacto. Si vieron mi video del martes, mostré el estacionamiento donde cayó la primera esquirla. Esta vez también cayó cerca de ese estacionamiento donde termina el barrio judío y empieza una bajada. Bajo esa bajada hay excavaciones arqueológicas y canchas donde los jóvenes juegan fútbol y básquetbol. Hay un sistema de sirenas. Cuando sonaron, todos los jóvenes salieron de ahí y fueron a refugios, a lugares más seguros, por eso nadie resultó herido y tampoco causó ningún daño histórico.
no cayó en ninguna iglesia histórica, en ningún lugar sagrado. Las excavaciones son importantes, pero no hubo daños de gran magnitud. Si hubiera caído 50 metros a cualquier lado, el daño habría sido enorme. Y justamente estamos viendo que el daño fue relativamente moderado. Pero si Irán sigue lanzando misiles a la ciudad vieja de Jerusalén, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para que destruyan lugares sagrados. Se están acercando cada vez más. Y una de las preguntas que vi que llegó en la transmisión anterior, en la transmisión del martes, que vi que llegó varias veces esa pregunta y que me dieron tantas ganas de responder en los comentarios y dije, en vez de responder en los comentarios, voy a venir en la próxima transmisión y les voy a dar la respuesta completa. Y la pregunta era, si Israel inició la guerra, ¿con qué derecho nos quejamos cuando Israel está siendo atacado por Irán? En realidad sería, en la opinión de algunas personas, lo que está pasando es una represalia. Y vamos a empezar explicando que quien empezó esta guerra no fue Israel directamente. Por eso necesitamos una clase de historia ahora. Quienes quieren saber exactamente cómo y por qué comenzó esta guerra, quédense conmigo unos minutos. Es realmente algo que va a cambiar la percepción de mucha gente. Esto también se va a conectar directamente con ustedes en un momento. Vamos a empezar la explicación. ¿Por qué Israel e Irán están en guerra si Israel e Irán son países históricamente amigos? Hasta 1979, chicas, había vuelos directos diarios de Teherán a Tel Aviv. Los países eran amigos, las poblaciones eran amigas. O sea, uno de los mayores aliados de Israel en Medio Oriente era Irán. Podemos ver videos de Irán de los años 70, mujeres usando manga corta, pantalones, vistiéndose con el cabello descubierto. Quiero decir, el Irán actual no es el mismo Irán de la historia. ¿Qué pasó en 1979? Que hubo un golpe de Estado, una revolución que terminó con un golpe dentro de Irán y varios grupos realizaron ese golpe y esa revolución juntos. Escuchen esto, que es interesante. La principal líder de esa revolución y quien ganó, triunfó al final y tomó el poder es el movimiento islámico que fue liderado por Jomeini, que era el primer ayatolá de la República Islámica. Entonces, un grupo islamista, o sea, un grupo musulmán radical islamista, ellos decidieron comenzar esa revolución, pero tenían aliados. Quienes estaban aliados con los islamistas, con el Islam extremista, era la izquierda. Esto no es una crítica a toda la izquierda, chicos, esto es un despertar. Debemos saber escuchar críticas, así que escuchen. Junto con quienes participaron en la Revolución Islámica estuvo el Partido Comunista iraní, que se llamaba Tudeh. Junto con ellos, el grupo Mojahidín, que también es una organización islamista. También guerrillas islámicas de izquierda, que eran una mezcla de islamismo con marxismo. Guerrillas marxistas, que eran marxistas, leninistas y también los liberales. Entonces imaginen que se unieron el extremismo islámico junto con el marxismo y personas muy liberales. Todos se unieron e hicieron una revolución. Derrocaron al gobierno del Shah, que en ese entonces era como una especie de rey dentro de Irán, y tomaron el poder. ¿Y qué pasó? En la primera oportunidad, los islamistas, Jomeini junto con los islamistas, simplemente masacraron a la izquierda. Físicamente, gente, ellos ejecutaron, arrestaron y diezmaron a esos izquierdistas marxistas. Las mismas personas que ayudaron a los islamistas a llegar al poder fueron las primeras atacadas por ellos. Hay un lema en persa, aunque no hablo ese idioma, existe un lema. Nosotras hicimos la revolución. ¿Qué hicimos? Notaron que muchas personas descontentas con el Shah tenían esa intención
Y claro, podemos criticar al Shah, aunque tenía aspectos positivos, también tenía negativos, y el pueblo decidió unirse a la revolución por descontento. Los izquierdistas marxistas, la izquierda más extrema, participaron en esa revolución y ahí perdieron sus derechos. Ellos simplemente fueron masacrados. Fueron encarcelados, masacrados o exiliados. Parte de la diáspora iraní actual son quienes contribuyeron a su propio sufrimiento. Y este nuevo gobierno extremista islámico que llegó al poder en 1979 adoptó un nuevo lema. El lema de la República Islámica de Irán es muerte a los Estados Unidos, muerte a Israel. Escuchen bien, muerte a los Estados Unidos, muerte a Israel. Y ahora pongámonos en una posición, imagínense, están en casa con su familia y una facción empieza a gritar, muerte a tu familia. Imaginen, ahora ven a personas gritando, queremos su muerte, queremos su muerte. Ustedes no tienen derecho a existir, no tienen derecho a vivir. Van a decir, oye, ¿qué es esto? Pero, ¿será que podemos hacer algo al respecto? ¿Se puede iniciar una guerra? ¿Se puede atacar a una organización que aún no te ha hecho nada directamente? Por ahora solo son amenazas verbales. Entonces, el primer paso fueron amenazas. El segundo paso fue empezar a armarse, chicos. Empezaron a crear un gran arsenal, chicos. Estamos hablando de misiles balísticos. Estamos hablando, chicos, de drones militares de alta potencia. Estamos hablando de enriquecimiento de uranio para usar en bombas nucleares. Hablamos de un gran armamento. Quiero mostrarles algo. Estamos tocando música aquí en la calle. Hay que decir que los israelíes conservan el humor aún en guerra. No sé si escuchan, pasa un coche tocando música alegre aquí. No es música tipo funk, no. Son canciones temáticas bíblicas y religiosas, pero con ritmo moderno. No sé si escucharon. Detrás de mí hay 400 cargas de tierra del monte del templo arrojadas ilegalmente en 1999 como basura. 2 arqueólogas se negaron a dejarlo desaparecer y crearon el proyecto de tamizado del monte del templo al rescatar la tierra. Hoy en día se han recuperado más de 500,000 artefactos, cerámica del Templo de Salomón, monedas de la época de Jesús, piezas de historia que estaban destinadas a perderse para siempre. Ahora puedes unirte a esta misión de rescate, recibir tierra auténtica del monte del templo en tu casa y apoyar la arqueología bíblica. Escanea el código QR o visita el enlace que aparece abajo. Aquí. Solo una cosa. Este es el que les mencioné antes. Aquí vemos el daño de este misil con el que pueden encontrarse. Cayó al final de la calle en la bajada hacia las excavaciones arqueológicas. Detrás está el campo de fútbol y la cancha de básquetbol que mencioné. Entonces cayó en dirección. Ya hay personas entrando allí. Ese es el daño del misil. Pero ahora, este de aquí es uno de los misiles producidos por Irán. Chicos, son misiles de una potencia gigantesca, mucho mayor que el que cayó en la Ciudad Vieja. Y pueden ver que tiene una inscripción en el costado, pero esa inscripción no está en persa, esa inscripción está en hebreo, porque es un mensaje, no para el pueblo iraní, este es un mensaje para nosotros. Aquí dice en hebreo, Mabrat le Israel, muerte a Israel. Aquí vemos otro misil de alta potencia, es una exhibición de armas militares, no nucleares, perdón, de armas militares. Aquí muestran los misiles, cohetes y tecnología que desarrollan. Vemos inscripciones en árabe, inglés y hebreo, pero no se dejen engañar por el inglés. En inglés dice abajo Israel, pero en persa y en hebreo está escrito muy claro, muerte a Israel.
Aquí también. Ese misil gigante también lo tiene escrito. Tenemos que borrar a Israel de la existencia, o sea, borrar a Israel del mapa. Y aquí también. Pueden ver. Entonces, el primer paso es decir muerte a Israel. El segundo es comprar y producir armamento capaz de causar grandes daños en Israel. Déjame aquí. Esto va por fases. La primera fue hablar. La segunda fase fue armarse. Y la pregunta es, imaginen que saben que alguien planea invadir su casa y masacrar a toda su familia, pero la persona tiene las armas, pero aún no ha hecho nada. ¿Qué puedes hacer realmente contra ella? Y no es solo contra Israel, vamos a dejar eso muy claro. Por ejemplo, dijimos, el lema es primero muerte a Estados Unidos y solo después muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Además, estas armas no solo buscan atacar a Israel. Por ejemplo, vimos en los últimos días que Irán lanzó un misil, lanzaron un misil balístico contra la base estadounidense llamado en la isla de Diego García. Está en el archipiélago de Chagos. Es un lugar poco conocido en medio del Océano Índico. Chicos, está lejos, 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 lejos de aquí. Y está a una distancia de aproximadamente 4.000 kilómetros. Chicos, Israel está a 1.200 o 2.000 kilómetros de Irán, dependiendo de qué punto de Irán se lanza contra Israel. Cuando ellos producen, misil de 4.000 kilómetros no es suficiente para atacar, no es suficiente para alcanzar a Estados Unidos. Y él es demasiado potente para atacar a Israel. El único sentido de hacer un misil de 4.000 kilómetros es para atacar a otros destinos, no solo Israel y Estados Unidos. Es lo que ellos ven como el Kofer, como el enemigo del Islam radical, incluyendo Europa. Esos misiles de 4.000 kilómetros se fabrican principalmente para atacar las capitales de Europa. Son misiles capaces de atacar y causar grandes daños a las capitales de Europa. Pero sigamos. Entonces ellos gritaron muerte a Israel y comenzaron a armarse. Y no solo de la boca para afuera, chicos, no solo en preparativos. Hubo cientos y cientos de ataques de Irán contra Estados Unidos e Israel. Dejémoslo claro, esta guerra no inició hace 2 o 3 semanas, sino en 1979 cuando Irán comenzó sus planes. Y justo en 1979, por ejemplo, Irán vivió la famosa crisis de los rehenes. 52 estadounidenses fueron mantenidos como rehenes en Irán durante 444 días. Chicos, ellos prácticamente secuestraron a estadounidenses que estaban en suelo iraní. ¿Por qué había estadounidenses en suelo iraní? Muy simple. Irán era aliado de Estados Unidos e Israel, pero eso cambió de repente. Los estadounidenses, sobre todo los que trabajaban en la embajada, quedaron presos 444 días de la noche a la mañana, chicas. Eso fue en 1979, el día que cambió el gobierno, esto ya empezó. En 1983 hubo un atentado a la embajada de Estados Unidos en Beirut. Después, en 1983 también hubo un atentado al cuartel de los Marines, que son soldados estadounidenses en Beirut. En ese ataque mataron a 241 estadounidenses. Después, en 1996 también ellos atacaron puestos estadounidenses en Arabia Saudita, que es el atentado a las torres Khobar. Disculpen mi pronunciación, chicos, en las torres Khobar. En 2019 también hicieron un cerco y atacaron la embajada estadounidense en Bagdad. Y esto solo empeoró después de 2023. Solo son algunos ejemplos. Podríamos pasar horas hablando de ataques estadounidenses. Déjenme solo ver si me están viendo y escuchando bien. Espero que sí.
Vamos a intentar hacerlo así. ¿Sí? Chicos, esos fueron algunos ataques que menciono aquí, también contra Israel. Realizaron ataques más sangrientos. En 1992 Irán organizó y realizó un ataque contra la embajada de Israel en Buenos Aires, de nuestro lado, en Argentina, con 29 muertos. Y en 1994, chicos, hicieron explotar la AMIA con 85 muertos. Aline, ¿qué es la AMIA? ¿La AMIA es un instituto israelí? No. La AMIA es un edificio que pertenece a la comunidad judía de Argentina. No es un edificio israelí. Cuando Irán comete atentados contra lugares en el mundo, no apuntan solo contra Israel. No pueden decir que luchan contra Israel. Ellos mismos dicen Haibar al-Yehuda. Quiere decir, vamos a masacrar a los judíos. Entonces ellos atacan centros judíos y sinagogas. La AMIA es un claro ejemplo. La AMIA no tiene ninguna relación directa con Israel. Era un centro de la comunidad judía en Argentina, asistido por argentinos de esa fe, pero 85 de ellos murieron precisamente por ese odio que tiene Irán. Irán financia a los principales grupos terroristas del mundo. Hezbollah, los hutíes, Hamas. Chicos, fue Irán quien financió y preparó gran parte de la masacre del 7 de octubre. Vamos a dejarlo muy claro. Hamas fue quien entró a Israel. Pero quien financia a Hamas, quien entrena a Hamas, quien ayuda a Hamas con apoyo internacional es Irán. Entonces, Irán es directamente responsable por la masacre, por los niños muertos el 7 de octubre. Todo esto, chicos, ocurrió antes de que Israel hiciera algo contra Irán. Y claro, todo esto de lo que estamos hablando son ataques alrededor del mundo o hechos por marionetas de Irán como Hamas o Hezbollah. Y el primer ataque directo entre Israel e Irán ocurrió el 13 de abril de 2024. Recuerden bien esa fecha. 13 de abril de 2024, por primera vez, un misil impactó directamente entre los dos países. ¿Y quién le disparó a quién? Irán atacó a Israel. Y no fue solo un disparo, chicas. Fueron más de 320 proyectiles y 170 drones, 120 misiles balísticos y 30 de crucero. Irán atacó a Israel. Israel respondió muy poco. El gobierno estadounidense no dejó que Israel respondiera a Irán en ese momento. Irán, sintiéndose que quedó impune, volvió a atacar el 1 de octubre de 2024. Y Irán lanzó más de 180 misiles balísticos contra Israel. Entonces, cuando alguien venga aquí a decir Israel empezó la guerra, la respuesta es Israel no empezó la guerra. Irán empezó la guerra 13 de abril de 2024. En realidad ese fue el primer disparo directo. Todo lo que Irán ha hecho desde entonces. Imaginen otra vez la situación, ustedes están en su casa con sus hijos, con su esposa, con toda su familia, de repente llega alguien en otro estado, en otra ciudad, diciendo, queremos matarlos. Bueno, voy a asegurar mejor mi casa. Ves a la persona y sabes que se está armando. Ves que la persona compra armas de alto poder y piensas, oye, te quejas con la policía, pero no actúan. Ahí debería intervenir la ONU o los organismos internacionales que sí hacen algo. Algunas condenas oficiales a Irán dicen, ay, aquí estamos haciendo, ahora no podemos más. Hacen cosas muy pequeñas, pero tú ves. Y ahora ese mismo grupo empezó a atacar a tus compañeros de trabajo, empezó a matar a tus familiares en otra ciudad. Venía. Y un día pasa al lado de tu casa y empieza a ametrallar tu casa. Y el daño de esos primeros dos ataques fue relativamente pequeño. El daño físico fue muy grande, pero el número de vidas perdidas fue pequeño. Principalmente por los sistemas antimisiles y los búnkeres para la población en Israel.
Pero en el momento en que ellos siguen luchando y dicen, vamos a volver y vamos a hacer esto de nuevo, ¿cuánto puede aguantar Israel y no hacer nada? Cuando la gente pregunta por qué hay una guerra, es muy claro por qué hay una guerra, porque Irán se está preparando para destruir a Israel. Irán está enriqueciendo uranio y ellos mismos lo admitieron. Ya tienen toneladas de uranio enriquecido hasta el 60%, lo suficiente para 11 bombas nucleares. Todavía les falta el último enriquecimiento, pero eso es algo rápido. Eso dicen, no tienen vergüenza. Revisen los discursos del Parlamento iraní, no solo de ahora, también los de la guerra y antes. Quiero decir, es muy claro que ellos quieren destruir Israel. Y en cuanto a Israel, ¿tiene que permitir que eso suceda? La vida de nuestros hijos también importa, la vida de nuestros ciudadanos también importa. Por eso comenzó la guerra. Y dejemos claro que en todas las guerras mueren civiles. Eso es una tragedia sin importar el lado. Cuando mueren civiles iraníes, es una tragedia. Cuando civiles israelíes fallecen, también es una tragedia. Dejemos muy claro que todas las vidas civiles son importantes. Pero cuando Irán ataca, Irán está atacando intencionalmente áreas civiles, atacan intencionalmente la ciudad vieja de Jerusalén y lugares sagrados, porque saben que dentro de cada uno de nosotros está Jerusalén. Jerusalén ya no es solo una ciudad, chicos. Jerusalén es nuestra capital, la capital desde la época del rey David. Chicos, todo israelí, todo judío del mundo también tiene una conexión con Jerusalén, por eso Irán está atacando. Aunque parezca que no tiene sentido, en realidad tiene todo el sentido. Intentan atacarnos donde más nos duele, no donde causarán más daño militar, sino destruir nuestra esperanza y fe. Y cuando Israel ataca a Irán, no es para matar iraníes. Cuando Israel ataca a Irán, es para intentar desmantelar la República Islámica de Irán. Los ayatolás, que no son el gobierno legítimo de Irán, tomaron el poder en 1979, mataron y masacraron a quienes les ayudaron a llegar al poder, tanto marxistas como liberales. Hicieron la revolución convencidos de estar del lado correcto de la historia. Y yo veo eso también. Veo personas que de todo corazón hoy en día defienden la República Islámica pensando que están del lado correcto de la historia, pero no entienden que ellos son los primeros en la línea de fuego, que si esas personas entran y ponen un pie en Irán, van a ser arrestadas y asesinadas por los mismos valores que dicen defender. Esa ignorancia sobre el Medio Oriente duele muchísimo, porque quien vive aquí en el Medio Oriente lo entiende. Israel no tiene que definir el futuro de Irán, Estados Unidos no tiene que definir el futuro de Irán. La República Islámica de Irán debe caer. El pueblo iraní debe tener derecho a elegir por primera vez. Desde el golpe de 1979, ellos no pueden elegir su propio gobierno, porque estoy segura, conociendo a los iraníes, ese pueblo maravilloso y educado, con amor en el corazón. Sé que cuando el pueblo iraní tenga la opción, cuando puedan elegir quién los va a gobernar, jamás elegirán a terroristas. Jamás elegirán a quienes apoyan el terrorismo, que es la actual República Islámica. Cuando Israel ataca, lo hace contra los cuarteles generales. El Basid, que es la policía de represión iraní, atacan al liderazgo militar y al liderazgo político de la República Islámica. Israel busca atacar objetivos militares, pero hay víctimas civiles, lo cual es trágico. Así es la realidad de la guerra. Por eso oramos para pedir el fin de esta guerra. Y eso va a suceder cuando Israel tenga seguridad, porque Israel no puede aceptar la situación tal como está. Israel no puede aceptar. Irán prepara una bomba nuclear y amenaza con lanzarla contra Israel, escribiendo en ella muerte a Israel. No podemos aceptar esto. Ningún país debe aceptar eso. Pero sé que eso no representa a todo el pueblo iraní.
Y por eso estamos aquí para orar por el pueblo iraní, por su paz, por su libertad. Y si Dios quiere, ese día llegará pronto. Y eso es todo, chicos. No crean a quienes aseguran que Israel inició la guerra o que es una guerra entre iguales. No es una guerra entre iguales, chicas, porque los objetivos son diferentes. Israel busca desmantelar la República Islámica para que Irán vuelva a ser Irán, mientras Irán intenta destruir Israel y a todos sus habitantes, judíos, cristianos, musulmanes, mujeres, niños y ancianos. Ellos están atacando deliberadamente áreas civiles, atacando sitios sagrados. Si Dios quiere, amigos, pronto volveremos aquí con buenas noticias. Quizá algún día podamos pasear libremente por Irán otra vez, como antes de 1979. Con vuelos directos de El Al, los iraníes podrán venir y conocer lo hermosa que es Israel, que los pueblos vuelvan a ser como antes de ese terrible golpe. Pero hasta que llegue ese día, aquí estamos. Y Yair, mi hijo, quiere decirles shalom. Di shalom y adiós a todos. Shalom, adiós. Adiós.